desde el Congreso. Muchas gracias por su atención, mucho gusto en saludarlos a todos. Soy Rafael Cardona, esto es Desde el Congreso, y en esta ocasión quiero hacer un pequeño paréntesis para decirle a usted que nos ve y que nos escucha que desde el 17 de septiembre aquí en la Cámara de Diputados se ha abierto un centro de acopio. Si usted quiere ayudar a las personas que en diferentes lugares de la República sufren por las razones que usted ya conoce, estos lluvias, estos torrentes, estas inundaciones y todo esto de los fenómenos meteorológicos que lastimaron a México, pues aquí también tiene usted un lugar en donde puede practicar su solidaridad y a veces hasta su generosidad. Gracias. Y bueno, hablando de cosas quizás igualmente graves o tristes o dolorosas, dicen algunos que en esta vida solamente hay dos cosas seguras: pagar impuestos y morirse. Las cosas de las que usted no se va a escapar. Y bueno, pues ahora se está aquí en México discutiendo una reforma fiscal. Quizás cada generación ha escuchado hablar de la reforma fiscal que le toca. Ha habido reformas, reformitas, reformotas, reformones y ahora esta de aquí. Y para hablar de lo que se está aquí discutiendo y de esta reforma fiscal que el gobierno ha presentado, tengo mucho gusto en presentarle a usted al señor diputado Carlos Angulo del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Al señor diputado Fernando Cuellar Reyes del Partido de la Revolución Democrática, al señor Antonio Cuellar Estefan del Partido Verde Ecologista de México, a don Ricardo Cantú Garza del Partido del Trabajo y, perdón por dejarla al último, a la maestra María San Juana Cerda Franco. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos directamente al asunto. Cada gobierno plantea su reforma, cada sistema político quiere tener la suya, cada orientación ideológica quiere algo. ¿Qué quiere el Partido Acción Nacional, diputado Angulo, en relación con esto que se ha propuesto ahora? Con todo gusto. Bueno, el Partido Acción Nacional tiene una visión que va acorde con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de una manera equitativa y de una manera proporcional. Estamos de acuerdo en esa premisa. Creemos nosotros que una reforma fiscal debe de concentrarse principalmente en promover las actividades productivas, tasándolas cuando sean exitosas en sus utilidades de una manera justa, y el resultado de ello distribuirlo adecuadamente, aplicando el gasto público de una manera honrada, de una manera honesta, ética, y donde más se necesita. Por el otro lado, también nosotros creemos con una convicción muy fuerte de que los impuestos al consumo son la manera más fácil de tributar generalmente, y el que más consume, más paga impuestos; el que menos consume, menos paga impuestos. Entonces trae en sí una justicia fiscal inmersa. La reforma fiscal del presidente Peña Nieto, creemos nosotros que no cumple con estos requisitos, por desgracia, porque no promueve las actividades productivas, no desarrolla la economía adecuadamente, castiga inclusive a la parte más importante de nuestra productividad, que son las manufacturas de exportación, gravándolas mediante la desaparición de su sistema, el sistema de maquiladoras, que implica no pagar impuestos a la importación, las grava con el IVA. Aumenta el impuesto sobre la renta exponencialmente del 17.5 al 30%, y además a todas las actividades productivas del país le elimina deducciones, haciendo que paguen más impuestos en general estas actividades productivas. Estamos en contra de esta visión de gobierno. Creo yo que es errada, creo yo que se tiene que concentrar en hacer que esto produzca mayores recursos a la nación, indudablemente, pero para que haya mayores recursos necesita haber mayor actividad económica, mayor productividad, y está atacando a esta actividad económica y la productividad. Señor diputado Cantú, se ha dicho en las primeras análisis
en los medios, que esta reforma que presenta el gobierno tiene muchos de los componentes que la izquierda mexicana tradicionalmente había planteado como necesarias para cualquier clase de reforma de este tipo. ¿Usted está de acuerdo en esa frase que no sé qué periódico lo puso, pero decía que Peña rebasa por la izquierda? ¿Es cierto? Tiene algunas propuestas que van en ese sentido. Una demanda de la izquierda durante muchos años y legislaturas ha sido que se graben las utilidades en la bolsa de valores. Viene una propuesta por parte del Ejecutivo en ese sentido, que se grave las utilidades en la compra de acciones, compraventa de acciones, hasta por un 10%. Ahora, perdón, Sí. que se grave la actividad comercial del mercado bursátil o que se graben las utilidades que de eso se derivan. Las utilidades que de eso se derivan. O sea, el IVA, cuando tú compras una camisa, pues pagas el IVA, el 16%. En cambio acá compras o vendes acciones solamente cuando haya utilidad. Esa es la que se graba, la utilidad, no el 16% del costo de la acción. Así es. Lo cual nos parece positivo, porque ahí se maneja mucho volumen de riqueza social en la bolsa de valores y han tenido un privilegio en el trato fiscal. Hace una demanda a la izquierda que hoy se presenta por parte del Ejecutivo y nos parece correcto. También nos parece correcto el asunto del gravamen a los dividendos. Ahí se afecta a un sector de altos ingresos que pues han sido también privilegiados en el trato. Yo no coincido en la propuesta o en la tesis que plantea el diputado del PAN de que el IVA es el más justo de los impuestos, con mayor justicia. No lo creo así, porque no es progresivo y es un impuesto que limita el consumo. El poder adquisitivo del salario del ciudadano se restringe en la medida que aumenta el IVA y entonces ya no hay necesidad de producir. Entonces esto restringe la demanda, restringe a la economía. En cambio, si aumenta el poder adquisitivo del ingreso de los ciudadanos, existe la necesidad de acrecentar la producción y entonces esto genera mayor actividad económica. Señor diputado Fernando Cuéllar, ¿en qué parte de la iniciativa ustedes pueden, como dicen los especialistas en asuntos parlamentarios, en qué parte pueden transitar y en qué parte ya no van a hacer nada para que esta iniciativa se apruebe así como está? Bueno, Rafael, lo primero que yo quiero manifestarte antes de entrar en este punto exacto que tú me preguntas, que coincidimos en el diagnóstico. Esta propuesta está orientada en un escenario en donde México no ha crecido, en donde estamos con fuertes restricciones económicas y en donde sin duda estas medidas que se toman no son fortuitas, no son de gratis. Esta serie de propuestas que hoy hace el Ejecutivo, esta caída de ese mito del déficit cero, en donde durante 30 años lo que se planteaba es más mercado y menos Estado, creo que hoy tenemos una propuesta que es muy importante discutir y trae grandes fortalezas, trae también debilidades. Nosotros no vamos a ir para atrás de ninguna manera y aplaudimos el que se haya considerado que no se grave el IVA en alimentos y medicinas. Sin duda ese es un tema fundamental. Nosotros creemos que también, por otro lado, donde no vamos a ir también, no vamos a dar marcha atrás, es en el tema de acabar con o disminuir los regímenes especiales. Ahí sin duda los IEPS, acabar con todos estos regímenes que implicaron paraísos fiscales, en donde los que más tienen pagaban muy poco. Hoy los que más tienen deben de pagar más y los que menos tienen debe ser adecuado también y proporcional a los ingresos que tienen. Nosotros vamos a insistir en el tema de los servicios escolares, que ese es un tema que hay que abrir,
que nada que afecte el patrimonio familiar. Necesitamos que esta reforma tenga integralidad, no solo en el ingreso, en esta parte que hay que recaudar, sino también en la parte de cómo se van a ejecutar esos recursos, de que definitivamente debe de haber transparencia, de que debe de acabarse con la corrupción y que tiene que haber un equilibrio en este paquete económico que además, Rafael, se nos junta con una gran complejidad, un paquete económico en donde viene una ley de ingresos, viene una ley de egresos, son 13 decretos, es una reforma fiscal, hacendaria, pero también es una reforma energética. ¿Cómo darle a esos 13 decretos equilibrios y cómo hacer que definitivamente en este país, en donde cada vez son más pobres, justamente el sistema tributario vaya orientado a que esta recaudación, que además coincidimos que no tiene el alcance que esperábamos, es muy poco lo que se va a recaudar, es frágil todavía este sistema y definitivamente este poco recurso que se tiene, lo que valoramos, lo bondadoso de esto es que no sea un paquete inercial, que no sea un paquete que siga partiendo de un déficit cero y que sin duda el recurso se oriente de la mejor manera. Diputada María San Juana Cerda, es evidente que para esta legislatura va a ser una gran responsabilidad desahogar todo este temario al cual se ha referido así rápidamente don Fernando. Este reformismo es algo en lo que ustedes creen firmemente, o sea, sí hay que hacer estas reformas, aunque no siempre haya que hacerlas así como llegan, sino hacerlas con los ingredientes que cada partido les puede incorporar. Indudablemente que sí, Rafael. Nosotros estamos convencidos, primeramente, que esta legislatura es una legislatura que está construyendo una historia, y no una historia en lo personal, una historia de 500 diputados de los diferentes grupos parlamentarios que le quieren aportar al país lo mejor de sí mismos. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en una situación histórica. Hay una legislatura que está impulsando muchas reformas y lo está haciendo de manera responsable. Tenemos que seguir en esa vía, de ser corresponsables en la construcción de las reformas que requiere el país. Esta reforma en particular para Nueva Alianza representa una oportunidad de que podamos aportar nuestras mejores ideas, nuestras mejores propuestas para enriquecerla, pero tenemos que partir de un análisis muy real. El país recauda muy poco y recauda a través de los mismos y depende su economía muchas veces de la cuestión del petróleo, y hemos caído en situaciones que para nosotros parecen muy complicadas y contradictorias al mismo tiempo. Se ha estimulado más la evasión y la elusión fiscal que la ampliación de bases de contribuyentes, y nosotros creemos que esta reforma nos debe permitir la oportunidad de que avancemos más, busquemos que la ciudadanía tenga confianza en las autoridades hacendarias, que no se vean en la necesidad de evadir o de eludir un impuesto, porque no hay país que no viva sin impuestos. ¿Qué hay más en México? ¿Electores o causantes? No, pues obviamente que electores. Los causantes son pues entonces algo está mal. Algo ¿no? está mal. Hay un sistema que por muchos años, independientemente de los partidos que hayan estado en el gobierno, sus políticas hacendarias vienen a ser más que nada proteccionistas también de algunos grupos. Yo creo que tenemos que hacer conciencia y hay que formar en una verdadera educación financiera y hacendaria al país. Muchas gracias. Hemos escuchado un panorama más o menos de los puntos fundamentales de toda esta reforma y los ángulos que algunos de sus compañeros diputados consideran que no les funciona a sus bancadas, a sus partidos. Usted, diputado Cuellar, ¿qué opina de esta reforma? ¿Qué le quita? ¿Qué le pone? Yo su partido. Quisiera referirme al inicio del programa en el que usted menciona esta carga y este fin fatal que es la muerte y al mismo tiempo el pago de los impuestos, y a lo que dice la diputada de Panal, en el sentido de que ojalá que aspiremos a que a través de la materialización de las actividades del gobierno, efectivamente la ciudadanía pueda ver reflejado en qué puede acabar traduciéndose el pago de impuestos.
en la medida en la que ellos tengan un servicio por parte del Estado, un servicio público y mayores prestaciones que sean tangibles y que les representen un beneficio, ojalá que el pago del impuesto deje de verse como una carga y como un cumplimiento satisfactorio general de una obligación que establece la Constitución. Y yo creo que en esa medida nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que la reforma fiscal, junto con todas las demás que hemos venido discutiendo a lo largo de esta legislatura, sí constituyen desde luego una alineación de muchas de estas aristas en las que se puede traducir el gran escenario político y jurídico mexicano que teníamos nosotros que afinar con el objeto de poder ser competitivos. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo en el sentido de que fiscalmente estábamos mal. La composición de la nación mexicana ha venido cambiando, somos una nación mucho más grande, somos más de 100 millones de habitantes hoy en día y realmente no hemos tenido una reforma fiscal que logre a través de la recaudación impositiva, de la recaudación de impuestos, lograr no solamente el mantenimiento del gasto público como es debido, sino además una justicia distributiva. Lo cierto es que los impuestos están cargados más en unos con relación a otros y no podemos nosotros suponer que ni los pequeños contribuyentes reciben los beneficios que deberían obtener de programas de apoyo social que son necesarios para mantener un estado mucho más positivo de vida a favor de todos ellos, ni tampoco es posible que los grandes contribuyentes a través de una compleja ingeniería fiscal puedan estar eludiendo el cumplimiento de una obligación que le interesa a todos los mexicanos. No podemos seguir dependiendo de la obtención y comercialización del crudo, porque además estamos viendo que está declinando la extracción del petróleo. Tenemos que ver de qué otra manera confiamos en que las actividades productivas realmente se traduzcan en el pago de un impuesto que sea justo y que sea equitativo, entendiendo por esto que contribuyan igual los iguales y desigual los desiguales, pero que además le llegue a la gente. Nosotros, desde luego que lo vemos como una más de las muchas reformas que estamos empujando, impulsando, y que son definitivamente necesarias para que el país se transforme y cambie. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, permítame usted que hagamos una pausa muy breve por razones técnicas que ya alguna vez hemos explicado y regresamos, pero no le da tiempo ni de hacerse un sándwich, entonces ahorita regresamos. En la Cámara de Diputados, iniciamos el segundo año legislativo con reformas estructurales que dan sustento y fortaleza al rumbo de nuestro país. Analizaremos el informe presidencial, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y las iniciativas de todos los partidos políticos que representan a los ciudadanos en el Congreso. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.